Alexei se despertó sin despertador, como le había ocurrido en las últimas semanas. El teléfono yacía en la mesita de noche, la pantalla estaba apagada. Fuera aún estaba oscuro. Se sentó despacio, se pasó una mano por la nuca, sintió la rigidez sucia del pelo en los dedos. No le apetecía lavarse. No tenía sentido. En la cabeza, una línea de código inacabada de la que se había despegado hacia las 3 de la madrugada. El sueño había sido fragmentado, o bien estaba sentado en la sala de servidores, o bien iba a algún sitio en un trolebús vacío con una unidad central en las rodillas. En la cocina olía a té frío. Inna ya se había ido, a juzgar por la taza colocada con cuidado con medio pomelo. La cuchara estaba al lado, seca. Es decir, no había comido. Simplemente la había puesto, como por decoro. Alexei se acercó a la mesa, cogió la taza, bebió los restos del café de ayer. El amargor se posó en la lengua como de costumbre. Abrió el portátil directamente en la mesa, sin cambiarse de ropa. El proyecto, un sistema de protección para instalaciones industriales cerradas, iba con retraso respecto al calendario. No porque trabajaran mal, sino porque las formulaciones imprecisas del cliente se cambiaban por otras nuevas. Se había acostumbrado a eso. El mundo era resbaladizo. La lógica, lo único a lo que se aferraba. Otra vez has empezado sin desayunar, la voz de Inna sonó inesperadamente desde el recibidor. Estaba junto al espejo, con abrigo, con las llaves en la mano. Pasaré a recogerte por la tarde. Tenemos una cena con Seremetiv. ¿Te acuerdas? Alexei cerró el portátil. Lentamente. Pensé que ya te habías ido. Sí. Me acuerdo. Pero creo que es la semana que viene. Inna se ajustó el cuello del abrigo. Lo han pospuesto. Timofey dijo que era urgente. Vuela al comité de selección del fondo. Si quieres su dinero, tendrás que cenar con él. No quiero dinero. Quiero que el producto esté protegido de los idiotas. Tú eres el producto, Alexei, dijo ella con calma. Solo que no apto para presentaciones. No lo dijo con maldad. Simplemente como un diagnóstico. Como si alguien más ya lo hubiera dicho, y ella ahora lo estuviera repitiendo. Alexei asintió. Había empezado a hablar de forma diferente. Más fría, más distante. A veces, las frases no parecían suyas. Como recortes de cartas ajenas. Se levantó, se acercó a ella. ¿Estás segura de que lo necesitamos? No, se encogió de hombros Inna. Pero tú lo necesitas. Sin él, te quedarás en tu cubículo con Yaroslav construyendo esquemas de defensa en papel. Nada más. No respondió. Luego ella salió. La puerta se cerró y el apartamento volvió a hacer silencio. La oficina estaba situada en el 7º piso de un edificio de oficinas. Lo que menos quería Alexei eran espacios abiertos, por eso eligió una distribución de salas individuales. Tenía su propia habitación sin ventanas, con 2 monitores, un sillón viejo y un cenicero que no usaba. Yaroslav llegó primero. Como de costumbre, 15 minutos antes de empezar. Colgó la chaqueta en el respaldo, entró en la sala de servidores, volvió con una taza de café. ¿Vendrá? Preguntó Yaroslav, sin especificar el nombre. Alexei entendió de quién hablaba. Sí. Dijo que a las 18:05. ¿Otra vez con seguridad? Sí. Y con recomendaciones. Yaroslav asintió. No ocultaba que no confiaba en Timofey. Pero no se metía. Por eso Alexei lo valoraba. Silencioso, fiable. Hacía su parte sin quejarse. Nunca pedía un aumento. No coqueteaba con la administración. Había pocos así. Terminé tus fragmentos del 3, continuó Yaroslav. Trasladé la carga a un segmento aparte. Ahora la red no se cae con el pico. Bien. Pásalos a mi disco. Y escucha. No le mostramos nada del 3. Ni la arquitectura, ni los tests. Solo los gráficos de carga. El resto, bajonda. Yaroslav no dijo nada. Solo asintió y se fue. Por la tarde llegó Timofey. Sin seguridad. Solo. Con un traje gris claro, con un corte de pelo nuevo. Entró como en su propia cocina, se quitó los guantes, le estrechó la mano. Tienes un aspecto un poco más fuerte, le dijo a Alexei. ¿Vas al gimnasio?
Puede que sí, a ti tampoco te vendría mal, respondió Alexei, y Timofey sonrió. Pasaron a la sala de conferencias. Inna llegó más tarde. Con un vestido que Alexei no había visto antes. Negro, con los hombros descubiertos. Lo notó de pasada, comprado sin él. Llevaba pendientes, los que él le había regalado en el tercer año, pero lo más probable es que simplemente no hubiera tenido tiempo de elegir otros. Discutieron los ingresos, las perspectivas, la siguiente fase. Inna habló mucho, de forma hermosa, fluida. Alexei se mantuvo en silencio la mayor parte del tiempo. Solo al final, cuando Timofey sacó unos papeles con la propuesta de aumentar su participación, habló. ¿Propone el 15% por 2 millones y derecho a veto sobre las decisiones técnicas? Timofey levantó las cejas. Eso no es veto. Es protección contra aventuras. No soy un aventurero, pronunció Alexei con calma. Eres programador. Al final, todos os convertís en un problema para vuestro propio negocio. La pausa se prolongó. Inna se levantó. Se acercó a la mesa, se sirvió agua. No ofreció a nadie. Regresó. Mejor no discutamos esto ahora, dijo ella. Hoy solo es la cena. Luego, todo. Alexei la miraba. Sus hombros estaban tensos. Los dedos le temblaban al dejar el vaso. Algo no estaba bien. O lo parecía. Después de la cena, él e Inna regresaron a casa. De camino en el taxi, ella guardó silencio. Él no preguntó. En el apartamento, se quitó el abrigo y se fue directamente al dormitorio. «Estás cansado», dijo ella desde allí. «Yo también. Hablaremos mañana». Él se quedó en la cocina. Sacó el portátil. Revisó el servidor. El protocolo de seguridad de las últimas 24 horas, sin desviaciones. Pero, por alguna razón, no se quitaba la sensación de que alguien más estaba mirando su código. Alguien que no debía. No sabía de dónde venía esa idea. Pero ya se había instalado y ahora no pensaba irse. Cerró el portátil y fue al baño. El espejo estaba empañado. Se miró en él durante mucho tiempo. Luego lo secó con una toalla para ver su rostro, y entender qué era exactamente lo que había cambiado en él. Yaroslav llegó tarde, más cerca del mediodía. Normalmente seguía su horario, pero hoy llegó tarde, dijo que la furgoneta se había parado por un accidente. Alexei no le dio importancia. Simplemente asintió y volvió a la asignación de memoria en el módulo descifrado. Trabajaron en silencio. El ruido de los ventiladores de la sala de servidores ahogaba cualquier sonido externo. Fuera de la ventana, un cielo gris flotaba. Las horas se arrastraban, como una compilación de prueba en hardware viejo. Hacia las 14 horas, Inna entró en la oficina. Sin avisar, con su abrigo formal, el pelo recogido en una coleta. En las manos, una tableta, en la cara, una expresión neutral. La reunión del consejo es mañana a las 9, dijo ella. Timofey pidió actualizar los gráficos. Alexei no levantó la cabeza de la pantalla. ¿Le interesan las cifras o la gestión? Es un inversor, respondió ella, subiendo un poco la voz. Tiene derecho a interesarse. No pregunta. Indica. Exageras. Dicta cuánto puedo hablar. Cuánto gastar. Con quién discutir la arquitectura. Esto ya no es solo interés. Inna contuvo la irritación. Se sentó en el borde de la mesa, cruzó las piernas. No sabes dar un paso atrás, dijo ella. Y a veces hay que hacerlo. Aunque sea medio paso. ¿Medio paso? ¿Hacia qué? A que el proyecto sobreviva. Cerró la tapa del portátil. Hablas como si el proyecto y yo no fuéramos lo mismo. No respondió. Miró hacia un lado, como si recordara algo, luego se levantó y se fue sin despedirse. Más tarde Yaroslav entró en la sala de servidores, como si nada hubiera pasado. Pero se sentó a su lado, aunque normalmente prefería trabajar por separado. La vi salir del ascensor, y luego a Timofey, dijo él, sin levantar la cabeza. Alexei se despegó del código. ¿Cuándo? Ayer. Después de las 8. Me quedé a revisar las cargas. Ella subía desde el quinto. Sola. Sin carpeta, sin bolso. Y 6 minutos después, Timofey. Solo. Alexei guardó silencio.
Tal vez fue una coincidencia, continuó Yaroslav. O un encuentro. Pero la expresión de su cara era inusual. ¿La sigues? No. Solo la vi. No soy un espía. Alexei cerró los ojos. Durante 10 segundos. Luego dijo. Gracias por decírmelo. El resto no es asunto tuyo. Yaroslav entendió. Se levantó, se fue. No cerró la puerta tras de sí. Por la tarde Alexei se quedó solo. Inna tenía una cena con potenciales socios. Eso dijo ella. Él no quiso preguntar con quién exactamente. Sacó un disco duro viejo, de los tiempos en que aún trabajaba en el laboratorio. Abrió los proyectos archivados. Viejos esquemas, versiones tempranas de cifradores. Código limpio. Sin compromisos. Sin presión externa. A las 11, notó que no había oído abrirse la cerradura. Inna estaba de pie junto a la entrada. En las manos, una caja con restos de la cena. Un ligero olor a vino. El maquillaje un poco corrido, pero no llamaba la atención. El ánimo, como el de alguien a quien no le importa si notan su cansancio. ¿No estás dormido? No. Traje pasta. Con mariscos. Timofey pidió demasiado. Miró la caja. Luego a ella. Luego de nuevo a la pantalla. No tengo hambre. Inna fue a la cocina en silencio, dejó la comida en la nevera. Regresó al dormitorio, sin decir una palabra. 10 minutos después estaba buscando algo, revolviendo cosas. Él no se levantó. El día siguiente empezó con la reunión del consejo. Vinieron todos. Timofey, el primero. Con una chaqueta gris, con una carpeta nueva. Se sentó frente a Alexei, sonrió secamente. ¿Viste el último informe? Alexei asintió. Sí. No hay errores. Hay un desequilibrio. Si hay un desequilibrio, significa que hay una deficiencia. No. Es una prioridad. La seguridad es más importante que la interfaz. Timofey se burló. No entiendes de negocios. Alexei no respondió. Entró Inna. Llevaba el mismo vestido que ayer. O uno parecido. Timofey se giró ligeramente hacia ella, y en ese movimiento había algo imperceptible. No era costumbre. Algo, examinador. La reunión del consejo fue larga. Hablaron principalmente Inna y Timofey. Alexei escuchaba, anotaba las formulaciones. Algunas eran demasiado claras, como si estuvieran prescritas. Otras, fragmentadas, con formulaciones vagas. Inna, en un momento dado, empezó a interrumpir. Como si intentara controlar el ritmo de la reunión. No dijo nada. Solo cerró la carpeta y la apartó de sí. Luego se levantó. Tengo trabajo. Estás ignorando la estrategia, espetó Timofey. Alexei se detuvo en la puerta. Se giró. No ignoro. Construyo aquello con lo que luego comerciarán. Salió. Detrás, por un segundo, se hizo el silencio. Luego volvieron a hablar. En casa encontró a Inna con el portátil. Cerró rápidamente la ventana. ¿Qué buscas? Preguntó él. Materiales para la presentación. Tú no quieres ocuparte de esto, así que alguien tiene que hacerlo. ¿Me lo habrías dicho si tuvieras otro proyecto? ¿De qué hablas? ¿De qué mantienes la distancia conmigo? Constantemente. Lo miró con atención. Demasiada atención. Quizás simplemente te has vuelto insoportable. Se fue a otra habitación. Cerró la puerta. Una hora después salió. Inna dormía en el sofá, sin quitarse la ropa. La pantalla de su portátil estaba oscura. Se sentó a su lado. La miró. El rostro estaba relajado, como el de una persona que se siente segura. Ese era el problema. Por la mañana, Alexei recibió un correo electrónico de María Sabina. Sin preámbulos, secamente. Se produjo un intento de acceso no autorizado a un segmento cerrado de servidores. Solicitud desde la dirección de uno de los empleados temporales del departamento de PR. Busco la fuente. Propongo una llamada hoy después de las 16. Alexei releyó el correo 2 veces. María no escribía por nada. No asustaba. Registraba.
Si el mensaje había sido enviado, significaba que las confirmaciones ya existían. Cerró el portátil y se sirvió café. Los movimientos eran precisos, automáticos, como los de una persona que ha tenido que recomponerse después de una noche de sueño intranquilo. Inaya estaba vestida, pantalón, jersey de cuello alto, maquillaje mínimo. Ella dijo: me iré en media hora. Primero al fondo, luego una reunión con potenciales contratistas. No me esperes esta noche. Ayer me pediste que preparara la introducción de la presentación. Te envié el borrador. Inna se detuvo junto al espejo. Los labios se entreabrieron, pero no siguió ninguna palabra. Luego un asentimiento, corto, como mecánico. Sí, lo miraré a mediodía. Ayer dijiste que la presentación era por la mañana. Lo miró fijamente en el espejo. Cambié el horario. Es normal. ¿Quieres controlarlo todo? No respondió. Salió al recibidor, se calzó en silencio. Cerró la puerta tras de sí sin el habitual clic de la llave, casi sin hacer ruido. La llamada con María se realizó. La cámara estaba apagada. Siempre tiene la cámara apagada cuando se trata de este tipo de conversaciones. Alexei escuchó, casi sin interrumpir. La solicitud pasó por la cuenta de una empleada de PR, apellido Yudina. Su apellido de soltera, en el perfil está diferente. Trabaja por contrato desde la semana pasada. El contrato está firmado por Inna Voronova. ¿Tuviste acceso para aprobar? No, respondió Alexei. El departamento de PR lo gestiona ella sola. En su área de responsabilidad. El área de responsabilidad no implica la infiltración en una red protegida. El archivo al que se accedió es un borrador del protocolo descifrado. Una versión intermedia, pero crítica. La solicitud fue rechazada. El registro está grabado. No puedo borrarlo, está demasiado cerca de la base. Alexei guardó silencio. ¿Está actuando por vías secundarias? Eso lo tienes que averiguar tú. Yo por ahora estoy registrando. Mañana recogeré información adicional. No hagas movimientos bruscos. Ella ahora no siente que la controlen. Y eso puede ser útil. ¿Observar? Por ahora sí. No tenemos confirmación de que actuara intencionadamente. Pero hay una cadena. Si se repite, revisaré los archivos de los meses anteriores. María colgó. Alexei se quedó frente a la pantalla negra. En la cabeza, un crujido seco, así sonaba normalmente el rechazo de los servidores en caso de conflicto. Solo que ahora el rechazo estaba dentro. En la oficina, al día siguiente, Inna se comportó de forma extraña. No evitaba, no provocaba, al contrario. Fue marcadamente educada. Le preguntó a Yaroslav cómo iba el último módulo. Con Alexei discutió el plan de lanzamiento. Dijo, que bien que al final sigamos juntos. Tenemos energías diferentes, pero funciona. Él notó que las entonaciones eran antinaturales. Aparentemente, conciliadoras, pero con una sensación de distancia interna. Como si el discurso estuviera aprendido. A mediodía Yaroslav entró en la oficina de Alexei, se sentó no enfrente, sino a un lado, como hacía cuando quería hablar de verdad. Hoy está inusualmente suave. Alexei asintió. Lo noté. Yo también. Y además, no sé si debería decirlo. Quizás es una locura. Habla. Aquel tipo que vino del fondo, Yuri, mencionó algo, como si Timofey e Inna se hubieran conocido antes del lanzamiento. Antes de todo esto. No lo dijo directamente. Pero las frases eran extrañas. Tipo, ya se conocían bien entonces. Y una vieja confianza. Alexei no reaccionó de inmediato. Se quedó sentado, mirando a la esquina de la mesa. Luego dijo. Gracias. Yaroslav se levantó. En la puerta se giró. Si algo sale mal, estaré cerca. Alexei asintió. Grabó esa frase en su memoria. Esa misma tarde Inna llegó a casa tarde. Llevaba un vestido azul, otros pendientes. El pelo peinado. No parecía una mujer que hubiera estado todo el día en la oficina. No llamaste, dijo ella, dejando el bolso en el suelo. No dijiste que te esperara. A veces simplemente puedes llamar. Por cortesía. No respondió. Fue a la cocina, se sirvió agua. Inna se acercó, se sentó a la mesa.
Sacó el teléfono, lo puso boca abajo. ¿Quieres decir algo? Preguntó. Sí. ¿Por qué autorizaste el acceso de un contratista externo a la red técnica? Inna se paralizó. Por un momento. Luego rápidamente, sin pausas innecesarias. Fue un error. Confundimos los enlaces en la documentación. Ya he cancelado el acceso. El departamento de PR no debería haber visto material técnico. ¿Por qué no avisaste? No quería armar un escándalo por esto. Es una violación del protocolo. Se encogió de hombros. Tú mismo estableciste reglas demasiado estrictas. A veces hay que actuar con flexibilidad. No todos viven según tu modelo. No dijo nada. Simplemente se levantó, salió. En el dormitorio cerró la puerta. No echó el cerrojo. Pero ya daba igual. Al día siguiente fue a ver a María personalmente. En su oficina siempre hacía frío, no físicamente, sino en el ambiente. En la pared, una pizarra blanca con planes de revisión. En la mesa, un portátil cerrado, una taza de café sin tapa. ¿Crees que fue ella? Preguntó. María lo miró con calma. Creo que es el principio. Pero no la causa. ¿La vigilas? Registro las acciones. Tiene un nivel de autonomía elevado. Tú mismo lo firmaste. Estaba ocupado con el código principal. Estabas absorto. No es lo mismo. Miró por la ventana. Allí no pasaba nada. Ni gente, ni coches. Solo el reflejo de su rostro. Si notas algo, dímelo directamente. Sin papeles. Sin sistemas. María asintió. Sus gestos eran precisos. Solo no esperes que la verdad sea cómoda. Él asintió. El martes comenzó con un fallo en el sistema de acceso electrónico. María ordenó cambiar temporalmente la oficina a un modo de acceso manual. Alexei entró por lista, firmando con bolígrafo en un papel. Esto le irritaba. No le gustaba escribir a mano. Las letras se escurrían, parecían inseguras. Cuando entró en la oficina, Yaroslav ya estaba sentado ante el monitor. En la pantalla, gráficos de carga, casi planos, excepto por un pico. 1 hora y 27 minutos, un pico de carga. La red no cayó, pero, titubeó. La fuente, una estación de trabajo del bloque de PR. La dirección está oculta. Alguien intentó conectarse a través de una puerta de enlace de prueba. Alexei se acercó. El gráfico hablaba por sí solo. ¿Hubo entrada? No. Lo desconecté a tiempo. Pero dejé una respuesta fantasma para no asustar. Y la sesión fue interrumpida. El regreso, 1 minuto después. Alexei se enderezó. Guarda el registro. Yaroslav lo miró. ¿Crees que fue ella? No pienso nada. Registro. Inna no vino a la oficina ese día. Envió un mensaje, trabajo a distancia. Por la tarde estaré en el fondo. Negociaciones con Glinsky sobre la iniciativa. Alexei no respondió. Reenvió el texto a María. Por la tarde entró en el edificio del fondo, sin avisar. Pasó por el pasillo de servicio, subió al 4º piso. La recepción estaba vacía. En la sala, 3 personas, Inna, un hombre con un traje caro, y el abogado del fondo. Hablaban. Los vio a través de una pared de cristal, los oía mal, pero observaba con atención. Glinsky estaba sentado, con los brazos extendidos sobre los reposabrazos, hablaba mucho, rápido. Inna guardaba silencio, asentía, tomaba notas. El abogado asentía. Alexei se quedó de pie junto a la entrada. Luego se dio la vuelta y se fue. Más tarde, en casa, Inna no mencionó la reunión. En la cena guardó silencio. Él también. Solo cuando ella se levantó de la mesa, él dijo. Hoy hubo de nuevo un intento de entrada a través de PR. Ella se paralizó. ¿Quién fue? Esperaba que lo dijeras tú. ¿Quieres que me justifique? Quiero entender qué estás haciendo. Hago lo que tú ignoras. Me comunico. Llevo la política exterior. Atraigo fondos. Negocio con aquellos con los que tú no hablas, porque te da pereza explicar que es un bucle de confianza. Se levantó, se acercó más. Estás introduciendo gente en el sistema. Sin autorización.
Sin aprobación. Sin informes. Inna lo miró directamente a la cara. Siempre creíste que el sistema eras tú. Pero hace tiempo que no es así. No respondió. Se dio la vuelta. Salió al pasillo. Se detuvo solo junto a la ventana, tras la cual se oscurecía la calle. Vacía, fría. Igual que el apartamento en el que vivían. Por la mañana fue a ver a María. Ella ya lo sabía. La puerta de enlace fue atacada de nuevo. Otra IP. Otro punto. Pero la firma, la misma. Preparamos una trampa. Si hay un tercer intento, obtendremos la ruta directa. ¿Estás segura de que la fuente es interna? Estoy segura de que es alguien con derechos administrativos. Entonces no es casualidad. María asintió. Las casualidades no vienen en serie. Agradeció, salió. En el camino se encontró con Timofey. Este apareció de repente, como de costumbre, con una taza de café en las manos. Con traje, sin abrigo. Como si acabara de salir de un coche con calefacción. Alexei, hola. Me gustaría pasar más tarde para hablar de la nueva estructura. ¿De qué? Sobre derechos de acceso. Sobre una reorganización parcial. Necesitamos a alguien que pueda gestionar presupuestos de forma operativa e interactuar con fondos. Más cercano al mercado. No das abasto. Se nota. Alexei no cambió su expresión. ¿Propones que deje la dirección? Propongo facilitarte la vida. Tú mismo dijiste que solo querías dedicarte al código. Pues hazlo. ¿Y tú te ocuparás de mí? Timofey sonrió. Me ocuparé de la empresa. Para que no muera por tu perfeccionismo. Alexei lo miró, sin emociones. Luego se dio la vuelta y se fue, sin responder. Timofey se quedó de pie en el vestíbulo, mirándole la espalda. Su sonrisa no cambió. Esa tarde en casa hubo silencio. Inna regresó tarde, pero esta vez intentó hablar. No vamos a poder así. Cambias. No confías. Miras como un vigilante. Compruebas, duplicas, registras. ¿Para qué? Estaba de pie junto a la ventana. ¿Y tú no? Inna apretó los labios. ¿Crees que soy una enemiga? No respondió. Cogió el teléfono, lo apagó. Lo puso en el alféizar. La miró. Durante mucho tiempo. No. Creo que eres otra persona. Ya. No apartó la mirada. Pero tampoco objetó. Por la noche Alexei no durmió. Escuchaba a Inna caminar por el apartamento. Oía los pasos, incluso si resonaban en otra habitación. Pensó, si mañana todo terminaba, ¿qué sentiría? ¿Alivio? ¿Dolor? ¿O simplemente vacío? No encontró respuesta. Sergei Orlov era una persona silenciosa. Trabajaba como técnico nocturno desde hacía 4 años, y en ese tiempo solo unos pocos lo conocían por su nombre. No buscaba la comunicación. Las rutinas de trabajo, limpieza de la sala de servidores, verificación de cerraduras, control de puntos de emergencia, ocupaban tiempo suficiente como para no necesitar hablar de más. Esa noche se quedó en la oficina más tiempo de lo habitual. Uno de los módulos de videovigilancia, en el pasillo que llevaba a las salas de conferencias, estaba fallando. No a menudo, no de forma crítica, pero lo suficiente como para que Sabina le encargara revisarlo manualmente. Sergei subió a la planta, registró las lecturas, verificó las conexiones, y ya se disponía a irse cuando oyó a alguien entrar con una tarjeta chip por la entrada lateral. La tarjeta tenía derechos de acceso ampliados. A esa hora, solo 3 personas la tenían. Sergei se retiró a un hueco detrás del armario de servidores. Sin miedo, solo costumbre. Oyó pasos. Un hombre y una mujer. Hablaban en voz baja, pero distintamente. Reconoció las voces de inmediato. Inna y Timofey. Fuiste demasiado brusca, decía él. Aún es útil. La columna vertebral técnica depende de él. Está perdiendo el control, respondió ella. Se nota. Está empezando a dudar. Me mira como si ya lo supiera. Pero no lo sabe. Todavía. Entonces hay que acelerar. No. Todavía no. Aún es necesario. No tenemos acceso directo al segmento de reserva. Y él está allí solo.
Si presionamos ahora, todo se vendrá abajo. Entonces hasta el final del trimestre. Como máximo. Luego, reestructuración, cambio de roles, el fondo. Que se vaya por las buenas. ¿Y si no se va? Se irá. Pausa. Luego un sonido corto, sordo, cercano. Por la tonalidad, un beso. Sergei no se movió. Solo apretó más fuerte la tableta de plástico en la que anotaba las lecturas. No puedes estar aquí, dijo Inna. Tú tampoco. Yo tengo acceso. Y yo, a ti. Risa. Baja, casi inaudible. Luego pasos hacia el ascensor. Sergei esperó un minuto más antes de salir. Nada en el suelo, ni documentos, ni huellas. Solo un débil olor a su perfume. No fue a ver a Sabina de inmediato. Regresó a su cubículo, se encerró, se sentó. Estuvo sentado media hora, sin moverse, con la tableta en las rodillas. Sergei recordó cómo su padre le había dicho una vez, algunas cosas hay que masticarlas antes de tragarlas. Las masticó. Mentalmente. En su mente surgían episodios, miradas casuales entre Inna y Timofey, sus apariciones sincronizadas, la forma en que ella salió de su coche 2 meses atrás. Entonces no le había prestado atención. Pero ahora, todo encajó. No conocía a Alexei de cerca. Solo una vez, un año antes, éste le había ayudado con el tratamiento de su esposa, consiguiéndole un paquete de seguro ampliado. Sin explicaciones. Simplemente dijo, no hay que agradecer. Y se fue. Pero desde entonces Sergei sentía algo parecido a una deuda interna. Encendió su teléfono personal. Apuntó la cámara a la tableta, hizo una foto de las anotaciones. Luego abrió un cuaderno, reescribió las frases clave. Con letra fría. Lo dejó a un lado. Por la mañana estaba de pie junto a la oficina de Alexei, sin atreverse a llamar. Era temprano. El pasillo estaba vacío. Solo zumbaban las lámparas. La puerta la abrió el propio Alexei. Sin expresión en el rostro. La camisa sin planchar. En la mano, una taza sin café. Miró a Sergei, como si no lo reconociera de inmediato. ¿A verme? Necesito decir algo. Es urgente. Pasa. Sergei entró. Se detuvo junto a la puerta. Sostenía la tableta frente a él, como un escudo. Estuve anoche en el bloque 4. Revisando las cámaras. Por encargo de Sabina. En ese momento, vinieron 2 personas. Ella y él. Hablaban, no escuché a propósito. Pero no susurraban. Alexei se sentó. Se inclinó hacia adelante. ¿Qué fue exactamente lo que oíste? Sergei le tendió el cuaderno. Alexei leyó durante mucho tiempo. Solo una página. Escrito claramente. Sin rodeos. Sin explicaciones. Terminó de leer, dejó el cuaderno sobre la mesa. ¿Se lo has contado a alguien más? No. ¿Estás seguro? Seguro. Tú ayudaste entonces. Me acuerdo. Ahora quiero ayudar. Alexei asintió. Se levantó. Fue a la ventana. Regresó. ¿Eso es todo? Sí. Gracias. Sergei ya se dirigía a la puerta, pero Alexei lo detuvo. ¿Viste las caras? No. Solo oí. Eso es suficiente. ¿Qué va a hacer? Trabajar. Sergei asintió. Salió. La puerta se cerró tras él con firmeza, con un seco chasquido. Detrás de ella, Alexei se quedó solo. No recogió el cuaderno. No tocó el teléfono. Simplemente se quedó sentado. En silencio. 10 minutos. Su rostro no cambió. Ya sabía lo que iba a hacer. Empezó la mañana cambiando todas las contraseñas. Primero, su perfil de trabajo. Luego, el acceso al servidor. Después, la puerta de enlace administrativa, la interfaz de los protocolos de cifrado, las copias de seguridad, las claves de correo, el canal de comunicación de reserva. Las cambió sin prisa, manualmente. No usó generadores. Cada combinación la anotó en un cuaderno que estaba sobre una mesa aparte, cerrado con llave. El acceso de Inna fue limitado. Sin notificaciones.
Sus derechos ahora solo concernían a las comunicaciones externas, e incluso eso, a través de un buffer. Ninguna de sus operaciones pasaba sin aprobación intermedia. Visualmente podría no haber notado los cambios, la interfaz seguía siendo la misma. Pero el sistema ya era diferente. A Yaroslav aún no le había dicho nada. A María, le envió un mensaje corto. Confirmado. Fuente directa. Continúa la observación. Por ahora, sin registrar. No intervenir. La respuesta llegó rápido. Entendido. Si hay un segundo episodio, reviso los archivos. Prepárate. Inna apareció en la oficina cerca del mediodía. No tenía prisa. Pasó por el pasillo, hablando con alguien por el auricular. Se sentó en la sala de reuniones, sin saludar. Su cara estaba tranquila, pero en los movimientos, tensión. Alexei observaba desde detrás del biombo de cristal. Ya sabía que ver no es lo mismo que entender. Su rostro no expresaba nada, pero ahora él sabía mucho más. Más tarde entró en su oficina. Sin llamar. ¿Cambiaste los derechos de acceso? No levantó la cabeza. Sí. ¿Por qué? Seguridad. Inna se acercó más. No puedo descargar el informe de la presentación. Allí hay inversores, direcciones, logística. Necesito acceso total. No, no lo necesitas. Miró fijamente. La voz era firme. ¿Sospechas algo? No. Lo sé todo. Por un segundo su rostro tembló. Las cejas se levantaron un poco, la respiración se agitó, casi imperceptiblemente. Luego se recompuso de nuevo. No entiendo de qué hablas. Entenderás. Pero más tarde. Inna retrocedió un paso. La voz se volvió fría. No te entiendo, ¿qué quieres? Alexei se levantó. Quiero silencio. Sin ti. Sin él. Sin mentiras. No respondió. Se dio la vuelta. Salió. Cerró la puerta con más fuerza de lo habitual. Por la tarde la oficina estaba vacía. Yaroslav se quedó un par de horas más, terminando el análisis de protocolos. Alexei fue a verlo. Haz una copia de seguridad de todo el código fuente en una máquina aislada. Sin conexión. Una red separada. No bajo gestión común. Tienes tiempo hasta el final de la semana. Yaroslav no preguntó por qué. Simplemente asintió. ¿Pasó algo? Por ahora no. Pero pronto pasará. ¿Necesito saber algo? Por ahora, no. Quiso añadir que se lo diría más tarde, cuando estuviera listo. Pero entendió, el más tarde podría no llegar. Yaroslav no es de los que necesitan explicaciones. Simplemente hace. Y eso es precisamente lo que salva el proyecto. En casa estaba oscuro. Inna no había encendido la luz. Alexei entró en silencio. Se quitó la chaqueta en silencio. Fue a la cocina, el agua de la tetera se había enfriado, la estufa estaba fría. Ella estaba sentada en el borde de la cama, con el teléfono. Cuando él entró, no lo miró. ¿Me estás siguiendo? No. Protejo el sistema. Eres un paranoico. Siempre lo has sido. Solo que ahora tienes una excusa. Si fuera paranoico, hace tiempo que no dormirías aquí. Inna dejó el teléfono. Entonces dime directamente. ¿Qué piensas? ¿Qué hago? ¿Qué sabes? La miró. Sin irritación. Sin acusaciones. Estás construyendo un plan. Junto a él. Primero, apartarme de la dirección. Luego, tomar el control de los recursos. Luego, una reestructuración oficial. Inna no respondió. Solo un destello en los ojos, realmente lo había entendido todo. Te equivocas, dijo ella. No. Me equivocaba antes. Ahora, no. Cogió una manta, se levantó despacio, fue a otra habitación. No cerró la puerta. Dejó una rendija. Al día siguiente firmó un decreto de bloqueo temporal del fondo de PR. Motivo, uso indebido de la base de subvenciones. Todas las solicitudes de pagos y transferencias, suspendidas hasta una revisión interna. Los abogados del fondo recibieron la notificación, pero por ahora no entendieron la esencia. Necesitarán 1 o 2 días.
Luego canceló la próxima presentación. Oficialmente, debido a la necesidad de refinar la parte técnica. En realidad, para no darle pretextos para la promoción externa. 3 horas después llegó un correo de Timofey. Corto. Necesitamos discutir urgentemente tus decisiones. ¿Y tu futuro? No hubo respuesta. Y no la habría. Por la tarde Inna se quedó de nuevo hasta tarde. Llegó casi a medianoche. Entró en el apartamento, como si fuera una habitación de hotel. No se quitó los zapatos. Se sentó en el borde del sofá, miró la pantalla del teléfono durante mucho tiempo. Luego se levantó. Alexei estaba de pie junto a la ventana. No se giró. Oía cada uno de sus movimientos. Se acercó. Se puso a su lado. ¿De verdad crees que soy una enemiga? No respondió de inmediato. Creo que tomaste una decisión. Y que las consecuencias serán justas. Inna apartó la mirada. Luego en voz baja, casi un susurro. Eres un paranoico. Ella se fue. El viernes Alexei se quedó en el trabajo más tiempo de lo habitual. Hasta cerca de las 11. Le escribió a Inna que estaría trabajando por la noche. Estaba sentado en la sala de servidores, revisando las firmas de actividad interna. El sistema, a primera vista, estaba limpio, pero en los registros aparecían picos extraños y repetidos, como si alguien hubiera entrado, mirado, no tocado nada, pero dejado un rastro. La firma era cautelosa, no automática. Humana. Sabía por qué mano se hacía eso. Cerca de medianoche cerró el portátil. Apagó la luz de la sala, salió. Pasó por la oficina de Sabina, ella aún trabajaba, pero él no entró. Bajó al aparcamiento. El coche estaba donde siempre. Se sentó, encendió el motor. Durante unos segundos se quedó sentado con las manos en el volante. Luego arrancó. En casa estaba oscuro. No había luz. En el pasillo, silencio. Se quitó el abrigo, fue a la cocina, vacío. Fue al dormitorio, también vacío. El teléfono mostró, la hora, las 12 menos cuarto. Mensajes de Inna, ninguno. Automáticamente fue al baño, se lavó la cara. Cuando salió, oyó un sonido. La cerradura electrónica, el característico clic. Alguien había entrado. Alexei se quedó de pie en la penumbra del pasillo. No se movió. Silencio. Luego, de nuevo un sonido. Bajo. Una voz apagada. Femenina. No se oía claramente, pero fue suficiente. Salió al recibidor. Inna estaba de pie junto a la puerta, a su lado, Timofey. Él llevaba abrigo, ligeramente abierto, con el cuello desabrochado. En las manos, una tarjeta llave. Alexei se acercó en silencio. Ambos se giraron al mismo tiempo. En la cara de Inna, una expresión congelada. En la de Timofey, sorpresa, rápidamente reemplazada por tensión. No debías estar en casa, dijo él en voz baja. Tú tampoco, respondió él. Timofey dio un paso adelante. Evitemos escenas. Simplemente vinimos a hablar. ¿Hablar? Alexei consideró su voz, como una herramienta. Demasiado plana. Demasiado entrenada. Por la noche. En un apartamento al que no tienes acceso. ¿Con la tarjeta de quién entraste? Inna no respondió. ¿Terminaron? Alexei, empezó ella, quería decírtelo. Hace tiempo. Todo se volvió complicado. ¿Y a qué esperaste? Tú mismo tienes la culpa, llevas un año sin escucharme. Vivíamos uno al lado del otro, como vecinos. Entonces, ¿para qué me engañaste? Simplemente lárgate de mi vida. Timofey dio un paso más cerca. Basta. Ambos estáis cansados. Inna, vámonos. Alexei dio un paso. Luego otro. La distancia se acortó. Timofey levantó la mano por reflejo, como queriendo detenerlo. Pero Alexei golpeó, corto, preciso, en el pómulo. Este se tambaleó hacia atrás, golpeándose la espalda contra la pared. Intentó decir algo, pero volvió a recibir. Esta vez en el estómago. Se encorvó. Inna gritó. Basta. Alexei, basta. Él retrocedió. Miró hacia abajo, Timofey estaba sentado en el suelo,
apoyando una mano en la baldosa, respiraba con dificultad. Largaos. Timofey se arrastró. Inna se quedó de pie junto a la pared. Miraba a Alexei. ¿Estás satisfecho? Él se acercó. En silencio. No. Me da asco. De ti. De mí. De todo lo que hubo entre nosotros. Lárgate de aquí. No respondió. Simplemente se fue al dormitorio. Cerró la puerta de golpe tras de sí. Alexei se quedó en el recibidor. Se sentó. La frente, contra las rodillas. No sentía ni dolor, ni rabia. Solo silencio. La mañana empezó sin palabras. Inna salió del dormitorio en silencio, vestida, con el pelo recogido. No lo miró a la cara. Alexei ya estaba sentado en la cocina. La tetera llevaba 1 minuto hirviendo, él no la apagaba. Me iré hoy, dijo ella. Él asintió. Inna puso la tarjeta llave sobre la mesa. Él la cogió, la guardó en un cajón, sin mirar. ¿Hablaremos de la división de bienes? Preguntó. Más tarde. Bien. Ella se fue. Apareció en la oficina 3 horas después. Antes que nadie. Fue a ver a Sabina. Ella miraba la pantalla, donde los registros en movimiento mostraban las rutas del tráfico interno. ¿Hubo movimiento? No. Después de lo de ayer, silencio. Se desconectó de todos los canales. Del sistema. Alexei se sentó enfrente. Revisa los archivos. Todo lo relacionado con ella. El fondo. Las presentaciones. Las órdenes. Las entradas. Su gente. Y elabora una lista de aquellos que pueden ser leales. O comprados. María asintió. ¿Sin pasos bruscos? Por ahora sí. Pero prepárate. El siguiente movimiento será suyo. ¿La echaste? Lo intenté. Pero ella se fue sola. No la golpeaste, ¿verdad? No la toqué. María tomó nota. Luego miró fijamente. Si intentan vengarse a través de la estructura de dirección, tienen opciones. Lo sé. Ya he empezado a preparar cambios. Pero necesito tiempo. ¿Cuánto? 1 semana. Quizás menos. Por la tarde recibió un informe de Lipin. El abogado trabajaba en silencio, rápido. En la mesa, una carpeta con copias de las disposiciones de Inna del último trimestre. Muchas, fuera de control directo. Se firmaban por vías secundarias, a través de personas de confianza. Las fechas coincidían con sus visitas a Timofey. Esto es crítico, dijo Lipin. Los protocolos del fondo. Aquí sacaba fondos a través de solicitudes que no se habían publicado en ningún sitio. Los destinatarios, organizaciones afiliadas. ¿Cuánto? Alrededor del 8% del volumen total. No es mortal, pero ya es sensible. Especialmente si se combina con presión externa. ¿Puedes detenerlo? Sí. Pero eso llamará la atención. Hay que o bien cortarlo en silencio, o atacar primero. Públicamente. Reúne el material. Sin publicar. Archiva. Cifra. Empaqueta. 3 copias. Custodios diferentes. Yaroslav no se acercó ese día. Solo al final del día asomó la cabeza por la oficina, puso una memoria USB sobre la mesa. Archivo listo. Desconectado de la red. Acceso solo local. El código lo tienes tú. Nadie más. Alexei lo miró. ¿Lo entendiste todo? Sí. ¿Preguntas? No. Solo una. ¿Cuál? ¿Por qué no la echaste antes? Alexei sonrió, por primera vez en muchos días. No por alegría. Pensé que era solo un periodo difícil y que todo volvería a ser como antes. Yaroslav asintió. Salió. Tras él quedó el silencio. Por la tarde Alexei estaba sentado en casa. Solo. Sobre la mesa, el portátil, el cuaderno, una taza con restos de té. Revisaba viejas conversaciones. Los tiempos en que él e Inna discutían ideas, discutían, creaban. Allí aún no había rupturas. Había fórmulas, esquemas, borradores de presentaciones. Todo parecía unido. Ahora, no.
El teléfono parpadeó. Un mensaje de un número desconocido. Tú mismo tienes la culpa de todo. Los hombres de verdad no actúan así. No reconoció el número. No siguió una respuesta. Bloqueó el contacto, apagó la pantalla. Todo ya había empezado. Nadie podía detenerlo. Ni él. Ni ella. Ni aquel que se consideraba el estratega. El lunes por la mañana la oficina funcionaba aparentemente como de costumbre. Los empleados entraban con tarjetas, en las salas de reuniones bullían discusiones rutinarias, el departamento de ventas se quejaba de las licitaciones. Pero Alexei sabía, en la superficie podía haber cualquier cosa. Bajo la superficie, todo ya estaba bajo tensión. Hacia las 10 de la mañana recibió la lista actualizada de Sabina. En ella estaban los nombres de los empleados vinculados a los proyectos de Inna y Timofey, desde PR y apoyo administrativo hasta 2 personas de contabilidad contratadas en el último mes. Estructuralmente estaban distribuidos en diferentes departamentos, pero todos estaban conectados por una cosa, a solicitud de Inna, recibían acceso ampliado a datos no característicos de su función. En una situación normal, esto parecería negligencia. Ahora, como preparación. Alexei leía el informe de pie. A su espalda, el monitor mostraba un gráfico de actividad del sistema. Plano. Engañosamente estable. ¿Qué hay del fondo? Preguntó él, sin girarse. María, que estaba de pie junto a la pared, respondió rápido. Las transferencias se detuvieron. No solicitaron devolución. Pero uno de los destinatarios, un fondo en la estructura de Timofey, inició una revisión interna. Esto puede ser un globo sonda. Si sienten que lo sabes, empezará el movimiento. Que empiece. Necesito registrar las violaciones antes de que intenten justificarse. Entonces tendrás que filtrar información. Ya la he filtrado. Se giró, le entregó una memoria USB. Ahí hay un documento confidencial. Análisis de estructura, enlaces, fechas. Envíalo de forma anónima a la dirección de la Junta. Que ellos decidan si abrir una investigación. María cogió el dispositivo. Preguntó. ¿Está seguro? No puedo proteger el sistema si juego según sus reglas. Hacia mediodía llegaron las primeras señales. El chat de servicio de uno de los grupos se vació de repente. 2 empleados de la lista de Sabina presentaron solicitudes de traslado a otro departamento. La razón oficial, desarrollo profesional. Informalmente, huida de la tormenta. Mientras tanto, Litvin preparó proyectos de nuevos protocolos de acceso. Ahora todas las operaciones con fondos, contratistas externos y canales de PR debían pasar por una triple auditoría. Los documentos eran estrictos, pero legalmente fundamentados. Alexei los aprobó sin modificaciones. Los distribuyó por los canales de dirección personalmente. 1 hora y media después Timofey entró en la oficina. Sin avisar. Sin saludar. Cruzaste la línea. Alexei no levantó la cabeza. Cerré la fuga. Eso no era una fuga. Era desarrollo. Simplemente no encajas. Estás obsoleto, Alexei. El mundo no se basa en tus algoritmos. Estorbas. Alexei dejó la pluma. Miró con calma. Violaste mi confianza. Entraste en mi casa. En mi vida. En el sistema. Te permitieron entrar, y empezaste a cortar cables. Eres débil. Y todos lo ven. Si fuera débil, no habrías venido aquí con amenazas. Pausa. Timofey dio un paso más cerca. En voz baja. Puedo llevarme a todos. La gente. El dinero. Los fondos. Te quedarás con el código y el orgullo. Pero sin recursos. Inténtalo. ¿Crees que tienes tiempo? No. Pero tú tienes menos. Después de que Timofey se fuera, Alexei llamó a Yaroslav. Le entregó documentos, planos de la nueva estructura. Contorno de protección, división de derechos, sistema de aislamiento temporal. Lánzalo por la noche. No antes. Dals a sentir que tienen una oportunidad. Es importante. Yaroslav hojeaba los papeles en silencio. Luego preguntó. ¿Si golpean antes? ¿Sabes qué hacer? Todo ya está preparado. Asintió. Ella se resistirá. Lo sé. ¿Podrás con ello?
Alexei no respondió. Solo apretó la carpeta más fuerte de lo necesario. Y eso fue suficiente. Por la tarde Inna apareció en la oficina. Entró con confianza, con el mentón un poco más alto, los tacones un poco más ruidosos. La acompañaba un abogado del antiguo equipo de Timofey. En la recepción exigieron una reunión con Alexei. La chica sugirió con reserva que esperaran. Inna no se sentó. Miraba directamente a las cámaras. Sabía que la veían. Él no salió. Dejó una carpeta con la exigencia de proporcionar acceso a los materiales de presentación, informes y documentación del proyecto. Con la formulación, conforme a su estatus de cofundadora y directora de PR en ejercicio. Alexei firmó el recibo. Sin comentarios. Simplemente puso la fecha. La respuesta será mañana, le dijo a la chica de la recepción. Inna ya se había ido. Tarde por la noche María envió el mensaje final. Listo. Confirmación recibida. El fondo asociado congela la colaboración. Mañana anunciarán la reestructuración. Públicamente. Alexei releyó el mensaje. Luego apagó el teléfono. Se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. La reestructuración es un golpe. Pero un golpe se puede usar. Lo importante es prepararse para el siguiente. Fue a la sala de servidores. Allí siempre hacía frío. Allí nadie mentía. Por la mañana Alexei fue el primero en la oficina. En la sala de servidores, silencio. Encendió el terminal, introdujo el código, esperó la inicialización. Punto de lanzamiento. A través de esta interfaz se activaba el nuevo esquema de dirección. En la pantalla, un gráfico de conexiones. Los nodos rojos significaban fugas, los grises, zonas neutrales, los azules, ya bajo control. 3 minutos después, casi todo el espacio estaba teñido de azul. Se recostó en el sillón. La línea del frente ahora estaba clara. Contra él, no solo Inna y Timofey, sino también la estructura que ellos intentaban construir. A través de acuerdos, fondos, lealtades personales. Ahora, este era su territorio. A las 9 de la mañana llegó una notificación oficial del grupo jurídico del fondo. Formamos una iniciativa para la reorganización parcial del personal directivo. Sometimiento a votación interna. Propuestas de candidaturas: Timofey Danchenko, Inna Voronova, Andrei Servin. Orden del día: revisión del modelo de gestión. Lo leyó sin emociones. El texto, calibrado, formal. Formulación estándar para un golpe suave. No se evitó mencionar nombres, por lo tanto, el plan se estaba acelerando. Por lo tanto, dentro ya sabían, el tiempo se agota. Reenvió la carta a Sabina y Litvin. Adjuntó a la carta una breve instrucción. Lanzamos. Por la mañana se activó el nuevo modelo. Todos los elementos clave, finanzas, acceso al código fuente, documentos legales, fueron trasladados a una estructura aislada. Cada operación ahora pasaba por la autorización de solo 3 personas, Alexei, María y Yaroslav. Los antiguos inicios de sesión, desactivados. Los servidores internos, reagrupados. Inna fue la primera en saberlo. Llamó al Departamento de Recursos Humanos para iniciar un documento de transferencia del fondo, recibió una negativa. Luego intentó acceder al panel de administración, la interfaz estaba vacía. Acceso, anulado. Ella vino. No sola. Con ella, Timofey y 2 representantes del consejo. Entraron en la oficina de Alexei sin avisar. Esto es un golpe, dijo ella. Sin aprobación. Sin protocolo. No tienes derecho a hacer esto. Alexei le entregó una copia impresa en silencio. Orden de pasar al modo de protección crítica de la infraestructura. Motivo: investigación interna y violaciones de gestión identificadas. Firmas: Sabina, Litvin, Yaroslav. Timofey cogió el papel, deslizó los ojos sobre él. ¿Quieres echarnos? ¿Crees que ganarás? Alexei se levantó de la mesa. Recto, tranquilo. Ya estáis fuera del sistema. En sentido legal, no. En sentido funcional, sí. Quemarás todo lo que construimos, dijo Timofey. ¿Por control? Salvo lo que vosotros ya habéis empezado a descomponer. Inna guardó silencio. Luego se acercó más. No lo harás. Sé un hombre.
Todavía podemos llegar a un acuerdo. Es tarde. Lo miró durante mucho tiempo. Luego, casi un susurro. Sí que has cambiado. Perdiste toda tu hombría. No. Simplemente me volví sobrio. Hacia mediodía llegaron los abogados del consejo. La sala de reuniones estaba ocupada. Alexei salió a recibirlos, les ofreció café. Se negaron. ¿Entiende que el bloqueo iniciado por usted puede ser considerado un abuso de autoridad? Entiendo. Y estoy dispuesto a responder. Según los documentos. Según los registros. Según los hechos. Lo convocarán a una audiencia. La audiencia será cuando yo entregue los materiales sobre la retirada de fondos del fondo, los contratos ficticios y los contratistas opacos. Los abogados se miraron. Uno anotó algo. El segundo dijo. ¿No quiere llegar a un acuerdo? No con ellos. Después de que la delegación se fuera, Alexei se quedó solo. No sentía triunfo. Ni una pizca. Solo cansancio. La certeza de que lo que venía sería aún peor. De que no se irían en silencio. De que ahora era solo un respiro. Accedió al registro del sistema. Último acceso de INA, 23 horas atrás. Luego, silencio. Ningún nuevo intento. Ninguna conexión. Ninguna solicitud. María escribió brevemente. Listo. Confirmación recibida. El fondo asociado congela la colaboración. Mañana anunciarán la reestructuración. Públicamente. Alexei releyó el mensaje. Luego apagó el teléfono. Se quedó sentado en silencio durante mucho tiempo. La reestructuración es un golpe. Pero un golpe se puede usar. Lo importante es prepararse para el siguiente. Fue a la sala de servidores. Allí siempre hacía frío. Allí nadie mentía. Pasaron 2 años. La empresa cambió de oficina. Ahora, cristal, acero, un piso alto. Dentro, casi estéril. Mínimo de decoración, máximo de funcionalidad. Alexei rara vez bajaba a los departamentos, casi no participaba en el trabajo diario. Su ámbito, estrategias, grandes contratos, protección contra la presión externa. Pero todo lo importante seguía pasando por él. El fondo que una vez controló INA fue suprimido. En su lugar, un centro de apoyo a jóvenes equipos. Nombrado en honor al padre de Alexei, un ingeniero que trabajó toda su vida sin puestos de alto rango. Formalmente, el centro no tenía relación con el negocio principal. Pero, de hecho, de allí salieron los 3 últimos proyectos que se volvieron clave para el crecimiento. María se convirtió en vicepresidenta. Reservada, precisa, discreta, construyó una estructura de seguridad que ahora se citaba en conferencias. Yaroslav regresó al grupo tecnológico, pero ahora dirigía un departamento completo. Tenía derecho de veto. Alexei insistió. Inna no apareció. No llamó. No escribió. De vez en cuando le llegaban rumores a Alexei, trabaja a distancia, toma pequeños contratos, vive en un apartamento alquilado. Intentó abrir una agencia, no funcionó. Los viejos socios se apartaron. Los nuevos no se quedaban. Por la tarde iba a casa andando. Sin seguridad. Sin coche. Simplemente, caminaba. A través de manzanas, pasando escaparates, paradas. La gente no lo reconocía. Y él no lo pretendía. En la esquina, una parada de autobús normal. Un banco de metal, cristal turbio. En la pared trasera, una valla publicitaria. Una imagen en blanco y negro, el logotipo del centro, debajo, un retrato de Alexei. La frase. Construir, significa asumir responsabilidad. Incluso cuando duele. Se detuvo. En el banco estaba sentada una mujer. Delgada. Con un abrigo fuera de temporada. El pelo recogido. El rostro, cansado. Pero en él aún había rastros de lo que una vez fue seguridad. Esperanza. Autoridad. Inna. Levantó los ojos. Lo vio. No se levantó. No habló. Solo miró. Durante mucho tiempo. Sin súplica. Sin reproche. Él asintió. Sin gesto. Simplemente, reconoció. Por la cabeza le pasó.
Veo que encontraste a tu hombre de verdad. Y siguió caminando.